Nos visita Mirta Monge, la presidente de la Junta de Estudios Históricos, entusiasmados con toda esa movida que se está dando ahora, aparte de lo que ya vienen haciendo. Hola Nora, hola a toda la audiencia. Además de entusiasmado, ¿viste? Te atraviesa así como un miedito, es decir, es mucho lo que hay que hacer y no queremos que nadie se quede afuera. No quiero usar el cliché de mucha responsabilidad y queremos hacer un buen papel, pero sí, es mucha la responsabilidad porque la Junta está como referente en el trabajo de mantener viva la historia, ¿no es cierto?, de la localidad. Me toca también coordinar la subcomisión de Historia y Patrimonio, y por allí vamos a ir canalizando, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con el registro histórico que podamos realizar con miras a la celebración del centenario. Hay mucha tarea, hay mucha memoria por rescatar, así que aprovecho también este espacio como para invitar a la gente, ¿sí?, a la comunidad que se acerque, ya sea a la Junta o a las reuniones de la Subcomisión de Historia y Patrimonio, para aportar lo que tenga para aportar acerca de la historia de Oberá. Cada uno vive desde su lado, ¿no? Y allí las historias se multiplican por miles en todos estos años. Sí, y es entendible que cada uno ve que su historia es importante, y lo es, ¿sí? Pero vos imagínate si nos vemos obligados en hacer una selección, ¿sí?, de importancia, de relevancia, y en eso era lo que les decía al principio, el temor de dejar a gente afuera. Entonces es un trabajito que estamos en los comienzos, ¿no es cierto?, de la recopilación de los datos, de la conversación con los vecinos que se acercan con su inquietud acerca de yo tengo un familiar que tiene que estar en la historia, o recuerdo tal hecho que en los libros por ahí no está registrado, y bueno, y ahí estamos en eso, y después vendrá la etapa de la selección, de ver qué es lo más primordial que aparezca en eso. ¿Y cómo lo vamos a presentar? Todavía falta. Bueno, claro, hay mucho. Sin dudas, porque escuchándote, ¿no?, y estos días hablábamos con Nora respecto a que nosotros no nos imaginamos lo que dio la gente, los inmigrantes que vinieron, que forjaron, que hicieron nuestros caminos, porque así fue, Yerbal Viejo, se tuvieron que hacer a machete los caminos, y no hace mucho, en realidad, parece mucho, pero en realidad en el camino hasta ahora hay mucha gente que nosotros no conocemos, que desde el lugar donde estuvo hizo mucho por Oberá, y que bueno, ahí está la búsqueda que están haciendo ustedes. Sí, es cierto esto que decís vos. Si bien hablamos de 100 años, pero 100 años en historia es nada. Claro. Oberá es una ciudad muy joven y muy pujante. Surgió de la nada misma, ¿sí? Esto era tierra deshabitada prácticamente, ¿sí?, y surge a través de una colonización oficial, o sea, el Estado va a promover la ocupación del espacio. Y entonces, todo lo que somos producto de la inmigración y también de el encuentro con el criollo, ¿sí?, que también es un protagonista muy importante en nuestra historia. Y sí, hay muchos datos haciendo esta revisión histórica que en el trabajo en que está la Junta, para ver de qué manera incluir algunos datos que quedaron afuera de ese registro, si podemos decir oficial, que hicieron los historiadores, con los cuales nos estamos manejando hoy día cuando tenemos que remitirnos a algún dato o buscar algún hecho en nuestra historia. Y en eso también la Junta está trabajando desde el año pasado en un trabajo de investigación con miras a una publicación. En un principio lo habíamos programado para el 28
está un poco difícil. Sí. Pero le va a llevar un poco capaz más de que tiempo. sí, a lo mejor nos sorprendemos todo y sale en el contexto del 28, pero si no será en el 29, en el 30, pero es necesario. Que se comience a hacer y se haga. Estamos ya encaminados en eso, pero bueno, una investigación histórica lleva su tiempo, Sin 2 dudas. años, y te diría que es un corto tiempo, Claro. se puede hacer. Pero lo que pasa es que la gente que está involucrada en la Junta es gente que trabaja ad honorem. Claro. Y entonces tiene otra actividad y en el momentito que les queda libre, bueno, a ver cuándo nos podemos juntar, a ver qué puedo leer, dónde puedo ir. Entonces, ese es el gran inconveniente que tenemos. Una historia, una investigación histórica planteada en 2 años es posible que se haga, pero cuando te dedicas solamente a eso, ¿sí? Claro. Que no es nuestro caso. Veía estos días, o sea, hace un tiempo vengo observando lo que son los edificios históricos que tenemos acá por José Ingenieros, Bonaro Barreiro, que todavía quedan algunos de pie, y la verdad que ver eso, digo, el arquitecto que comenzó a construir el centro de nuestra ciudad, o los arquitectos que estuvieron trabajando en esas obras, y han dejado una marca que prácticamente es imborrable. Quedan muy pocos lugares con edificios antiguos. José Ingenieros, Bonaro Barreiro, hay otro acá por Avenida Libertad, edificios realmente que todavía mantienen la base inicial, y que cuentan mucho nuestra historia. El Hotel Real también es una infraestructura que no hay en otro lugar de Oberá, y está quedando ese casco histórico y ojalá se mantenga así también. Diezmado, diría yo. ¿Cómo? Sí, diezmado. Diezmado, claro. Es algo que a nosotros como Junta nos preocupa y mucho, el patrimonio edilicio, que como bien vos decís, cuentan la historia y mucho. Yo no soy una experta en arquitectura, no sería la voz indicada como para hablar de eso. Hay gente especializada en eso, como Pablo Lucero, que ha hecho trabajos muy interesantes de relevamientos arquitectónicos. Pero sí hay una impronta en toda nuestra Oberá de una arquitectura extranjera. Cada una de las etnias ha dejado, ¿sí?, huellas de su paso, ¿no es cierto?, también en la arquitectura. Es muy interesante eso que vos decís, que todavía hay edificios o hay casas, más si nos salimos un poco del centro, se encuentran más todavía, pero también algo que nos preocupa y mucho es que por esta cuestión de modernizarnos vamos perdiendo esos vestigios, porque y no me estoy oponiendo a la modernización, claro, ni a la construcción, claro, pero es necesario trabajar sobre una protección del patrimonio. Y para eso, esto sí, ya en el contexto de los 100 años, estamos organizando un simposio internacional con esa temática de la protección del patrimonio. O sea, a ver, que venga gente de otro lado y nos cuente para un conocer poco más cómo, los fundamentos, claro, ¿no?, de lo que implica eso. ¿Cómo conservar? Porque nosotros como juntas podemos declarar sitios históricos, pero es solo una declaración, es un reconocimiento. Ahora, nos falta, hay un vacío legal de cómo proteger eso. Y yo entiendo al propietario que por ahí ve más un rédito con otras generaciones. Claro, ya, otras aparte. generaciones. Y ahí está también una cuestión que nosotros como comunidad y como junta también tenemos que ver: la educación en la preservación del patrimonio, la educación en la valoración de la historia. Porque si conocemos la historia, entonces valoramos lo que tenemos. Si nosotros vemos que tal edificio fue construido en tal año, con tal, y nos representa una arquitectura de esto y de aquello, cuando pasás frente a eso, lo ves con otros ojos. Y pasa, el año pasado dimos unas charlas, en el ciclo de charlas que tiene la Junta, hay un ciclo especial que es para colegios secundarios.
Y en una de esas charlas estuvo Pablo Lucero con este tema, y después, conversando con los profes y con los alumnos que participaron, nos decían eso justamente. Ahora lo ven de otra manera. Dice, ese edificio, o esa casa, cansado de pasar enfrente. Claro, no es una casa vieja. Claro, o Deja es de una serlo. casa vieja, pero tiene su valor. Entonces, hay que trabajar para la protección y la preservación del patrimonio. Hay otros lugares, Oberá no es la única que está en esa situación. Casi me animaría a decir que toda Misiones tiene esa falta de protección, y no es tan complicado, porque no estamos diciendo conservemos todo el edificio, ojalá, pero de última un pedazo, una fachada, Claro. ¿sí? Bueno, que la pueda fachada dar del cuenta edificio de eso. de la municipalidad se había intentado preservar y después al final Y no se logró. después, no. Esos días pero veía no. fotos tan lindas de cómo era antes, ¿no? Ujú. Uno va perdiendo Sí. incluso el recuerdo de cómo era ese acceso a la municipalidad Sí. anteriormente. Sí, no quedó nada. Y en el proyecto estaba de que se iba a dejar una parte de la fachada. Pero Sin bueno, querer después- queriendo se cayó. No sé. Claro, Sí. claro. Pero bueno, hay mucho para trabajar y por suerte hay gente interesada en colaborar. Sí. ¿Es grande el equipo que acompaña a la Junta? Sí. Sumaron algunos en estos últimos tiempos, ¿no? Lo que pasa no es que se bajaron, sino que la gente tiene sus ocupaciones, entonces están, pero no están. O sea, están trabajando desde otro lugar. Por ahí en las reuniones se complica, muchos son docentes y tienen clase en ese momento. Hay gente que trabaja y bueno, su actividad se extiende justo cuando tenemos nuestras reuniones. Pero cumplen su tarea desde otro lugar, escribiendo, investigando, trabajando con las redes, aportando datos, porque eso es lo que hacemos en la Junta, ¿sí? No necesariamente tenemos que ser expertos en historia. Yo siempre digo eso, todo el mundo tiene posibilidad de trabajar con la historia, porque a todos nos atraviesa la historia de alguna u otra manera. Y sí, hemos crecido mucho. Cuando yo entré, hace como 8 años a la Junta, éramos 6. Apenas cubríamos los cargos de esa comisión. Por suerte, hoy tenemos 19 miembros, ¿sí? 12 están en continua actividad, Ajá. así que, y bueno, siempre tratando de sumar voluntades, porque insisto en esto, es un trabajo que se hace con mucha voluntad. Nadie cobra un peso allí, es todo gratuito, ¿sí? ¿Cuál es el próximo compromiso que tiene la Junta? Aparte del acto De mañana. De mañana. Este mes de julio vamos a hacer un alto en el ciclo de charlas. El ciclo de charlas es una propuesta que este año cumple 4 años ya, donde todos los últimos jueves del mes nos encontramos con la comunidad para contarle algún aspecto de la historia, algún personaje, algún hecho, y traemos invitados. Como julio se carga un poquito la agenda con las presentaciones, porque también por ahí nos sumamos y adherimos a la actividad a la Feria del Libro, las vacaciones y cosas así. Entonces decidimos este año por primera vez dejar libre la agenda en cuanto al ciclo de charla. Pero además nosotros seguimos trabajando, vamos a las escuelas, conversamos con los alumnos, le contamos de qué va la Junta, vamos con algún tema específico, seguimos escribiendo, tenemos la publicación de las efemérides todos los días, cada 15 o dentro del mes, en el Facebook publicamos una sección que se denomina ¿Sabías qué? Y entonces allí tomamos pequeños hechos de la historia o personajes y lo vamos tratando allí, ¿no es cierto?, para que, como un dato no sé si de color, un dato histórico. Y eso genera un ida y vuelta también con la gente, con los seguidores, porque enriquece
Claro, y aportan ahí también. Aportan, sí, sí. Y esa es la idea. Y también hemos notado que eso sirve de incentivo a que la gente se anime a escribir sobre la historia de Oberá. Porque cada vez más estoy viendo que escriben, ¿sí? Algún dato familiar o algún dato de algún pionero que por ahí está medio olvidado. Y yo creo que un poco la Junta tiene que ver en ese incentivo de la gente de que se anime a escribir o a hablar de la historia. Vamos a seguir hablando de la historia de Oberá de acá en los próximos 2 años, por lo menos hasta los 100, y después veremos. Sí, hay muchas cosas pero por para hablar. Contar muchos capítulos, seguramente. Sí, tal cual. Así que gracias, Mirta, por la visita. No, gracias a ustedes por invitarnos. O sea, a mí y a la Junta, yo soy por ahí la cara visible de la Junta, de que nos permitan hablar de lo que estamos haciendo, de que nos permitan hablar de historia de Oberá. Hoy era por ahí, hubiese venido bien también que hablemos de esto de la fundación, porque como decíamos los otros días cuando nos encontrábamos, Nora, llega el aniversario o llega el 9 de julio y hablamos, ¿no es cierto?, mucho de la independencia, allá lejos y hace tiempo, pero la historia de Oberá no se habla mucho. Sí, hay que contar, sí. Hay que contar. Así que bueno, gracias por la invitación una vez más y siempre a disposición cuando quieran, conversamos de historia, estamos predispuestos a eso.